Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha causado revuelo. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek juntos de nuevo, paseando al atardecer en Bodrum, dejando entrever que podría haber reconciliación. Hace apenas unos días, Bodrum fue testigo de una escena que encendió las redes sociales y desató todo tipo de especulaciones. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos de las estrellas más queridas de Turquía, fueron vistos caminando juntos por la playa mientras el sol se ocultaba en el horizonte. La imagen, tan cinematográfica como emotiva, hizo que muchos se preguntaran si esta pareja, que en su momento fue inseparable, está lista para darse una nueva oportunidad. Testigos afirman que ambos parecían relajados y sonrientes. Engin, con una camisa blanca ligera y pantalones de lino, mantenía un paso tranquilo, mientras Tuba, con un vestido bohemio y el cabello suelto, no podía evitar sonreír. Según una persona que los vio de cerca, en un momento él se detuvo, miró el mar y dijo, extrañaba este lugar y a ciertas personas. Tuba, con una leve sonrisa, le respondió, a veces es bueno volver a donde todo empezó. El rumor de una posible reconciliación ha dividido a sus fans. Algunos celebran la idea, recordando la química que siempre tuvieron, tanto dentro como fuera de la pantalla. Otros, más cautelosos, prefieren esperar antes de emocionarse. Sin embargo, la escena de ellos juntos en Bodrum parece contar una historia distinta a la de dos simples amigos que se encuentran por casualidad. Un detalle que no pasó desapercibido fue como Engin, al pasar por una pequeña cafetería frente al mar, pidió 2 cafés turcos y se los llevó él mismo a la mesa donde Tuba lo esperaba. Ella, entre risas, le dijo, sigues preparando el café como siempre, fuerte y sin azúcar. Él le contestó, y tú sigues recordando cada pequeño detalle. Esos intercambios de palabras, sencillos pero cargados de significado, alimentaron aún más las especulaciones. Las redes sociales no tardaron en llenarse de fotos y videos tomados por los curiosos que se encontraban en la zona. Algunos fanáticos aseguraron que incluso se tomaron de la mano en un momento, aunque no hay imágenes claras que lo confirmen. Lo que sí es evidente es que la comodidad y familiaridad entre ellos era innegable. Se dice que después del paseo por la playa, se sentaron a cenar en un restaurante pequeño y acogedor, famoso por su pescado fresco. Allí, entre platos de mesa y vino blanco, conversaron animadamente. Un camarero que los atendió comentó, reían mucho, y se miraban como si el tiempo no hubiera pasado. No parecía una simple reunión de viejos amigos. Según varias fuentes locales, la cena se prolongó por más de 2 horas. Entre risas, anécdotas y miradas cómplices, parecía que ambos estaban disfrutando de un reencuentro muy esperado. En un momento, Tuba tomó su teléfono para mostrarle a Engin unas fotos antiguas, y él, con una sonrisa nostálgica, comentó, no puedo creer que hayan pasado tantos años, pero algunas cosas no cambian. Ella, inclinándose hacia él, respondió, lo importante es que estamos aquí, ahora. El ambiente en el restaurante era íntimo, con luces tenues y el sonido suave de las olas golpeando contra la costa. Algunos clientes reconocieron a la pareja y, aunque intentaron respetar su privacidad, no pudieron evitar susurrar y observar cada gesto. La conexión entre ellos parecía tan natural que cualquiera podría haber pensado que nunca se habían distanciado. Cuando la cena llegó a su fin, Engin insistió en pagar la cuenta, mientras Tuba lo miraba divertida y le decía, siempre tan caballeroso. Salieron juntos, caminando por las calles adoquinadas de Bodrum, que a esas horas estaban tranquilas y bañadas por la luz cálida de las farolas. En una esquina, se detuvieron frente a una pequeña tienda de artesanías. Tuba, fascinada por unos collares hechos a mano, comentó, recuerdo que una vez me regalaste algo parecido. Engin sonrió, y todavía lo haría. Los rumores de reconciliación se intensificaron cuando, al día siguiente, aparecieron en redes sociales más imágenes de ellos, esta vez desayunando en la terraza de un hotel boutique con vista al mar. Vestidos de manera informal, sin preocuparse demasiado por las cámaras, parecían simplemente disfrutar de la compañía mutua. Según un huésped del hotel, se veían tranquilos, como dos personas que han dejado atrás cualquier malentendido. La prensa turca no tardó en reaccionar. Algunos titulares afirmaban, segunda oportunidad para Tuba y Engin, mientras otros optaban por un tono más cauteloso, un paseo por Bodrum que desata especulaciones.
columnistas especializados en el mundo del espectáculo analizaron cada gesto y palabra, recordando que no era la primera vez que los dos actores despertaban rumores de romance. Sin embargo, esta vez, el contexto parecía diferente, no se trataba de una promoción de una serie o una aparición pública planificada, sino de momentos captados de manera espontánea. Mientras tanto, los fans comenzaron a desempolvar viejas entrevistas y escenas de sus trabajos juntos, compartiendo videos y compilaciones en plataformas como Instagram y TikTok. Los comentarios eran un torrente de emociones, desde "por favor, que vuelvan", hasta "ojalá no sea solo una ilusión pasajera". Incluso algunos seguidores internacionales, especialmente de América Latina, donde ambos actores tienen una gran base de fans, enviaron mensajes de apoyo y cariño. La historia tomó un giro más intrigante cuando un periodista local aseguró que Engin y Tuba habían reservado una pequeña embarcación para dar un paseo privado por la costa. Aunque no hay imágenes que lo confirmen, la noticia se propagó rápidamente. Algunos especularon que ese tiempo a solas podría haber sido clave para que ambos conversaran sobre su pasado y, quizás, su futuro. Cercanos a la pareja, que pidieron mantener el anonimato, dijeron que no es la primera vez que han coincidido en Bodrum en los últimos meses, aunque nunca antes se habían dejado ver juntos de forma tan abierta. Uno de ellos comentó: "Creo que, más allá de cualquier relación sentimental, hay un cariño y una admiración mutua que nunca se perdió. Y eso se nota". A medida que los días pasaban, ni Tuba ni Engin hicieron declaraciones públicas sobre lo sucedido. Sus cuentas de redes sociales permanecieron sin referencias directas al encuentro, aunque algunos fans juraban que ciertas publicaciones indirectas podían ser guiños sutiles. Una foto de Tuba con el mar de fondo y la frase "a veces, volver es avanzar" causó un revuelo inmediato, mientras que Engin compartió una imagen del atardecer en Bodrum acompañada de un simple corazón. La incertidumbre sobre su relación no ha hecho más que aumentar el interés mediático. Productores de televisión y cine ya han empezado a comentar en privado que una colaboración futura entre ambos sería un éxito asegurado, independientemente de si hay romance o no. Después de todo, la química que mostraron en pantalla en el pasado sigue viva en la memoria del público. Pero más allá de las cámaras y los rumores, quienes los vieron en Bodrum coinciden en algo: parecía que el tiempo se había detenido para ellos. No había prisas, no había tensión, solo dos personas disfrutando de la compañía del otro, compartiendo momentos sencillos que, para quienes observaban, parecían cargados de significado. Quizás, y solo quizás, Bodrum haya sido el escenario de un nuevo comienzo. O tal vez, fue simplemente una coincidencia que reavivó recuerdos y sentimientos. Lo cierto es que, para sus seguidores, estas imágenes y relatos han sido un regalo inesperado, una historia que combina nostalgia, esperanza y un toque de misterio. Mientras la noche caía sobre la costa turca, y el rumor de las olas se mezclaba con la brisa salada, Tuba y Engin se alejaban caminando juntos, perdiéndose entre las calles iluminadas por faroles antiguos. Y aunque nadie sabe con certeza qué ocurrirá después, muchos ya han decidido creer que, a veces, las segundas oportunidades no solo son posibles, sino necesarias. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse las próximas noticias y dejen en los comentarios qué opinan sobre este posible regreso. Las leo a todas.